Saludos y bienvenidos a la cobertura especial de Bonita Radio Democracia PR Primarias 2020. Este programa forma parte de una serie de contenidos exclusivos en los que discutiremos los temas más relevantes que transitan en el escenario político, social, económico y cultural del país, justo en el momento en que los electores se disponen a ejercer su derecho al voto en las primarias del próximo domingo 9 de agosto. En este ciclo de entrevistas a fondo, apostaremos por un enfoque original, pertinente y comprometido con el país, elementos que caracterizan al periodismo alternativo de Bonita Radio. Soy Carmen Acevedo y hoy hablamos con el licenciado Rolando Emanueli Jiménez de la Junta de Control Fiscal. ¿Por qué? La Junta de Control Fiscal y la Ley Promesa, aprobada por el Congreso de Estados Unidos en el 2016, se constituyen quizás en el brazo de poder en términos de lo que se puede hacer desde el gobierno para presupuestar y asumir la gerencia financiera y económica de Puerto Rico. Licenciado Rolando Emanueli, buenos días y bienvenido a Bonita Radio. Buenos días, Carmen Enid. Un placer estar contigo en tu programa. Bueno, hemos querido hablar de la Junta de Control Fiscal en el contexto de las primarias porque nos parece que el país debería tener en cuenta lo que piensan o han dicho o se constituye en programa de gobierno las personas que están tratando de ser electas de frente a la primaria, pero sobre todo de frente y de cara a las elecciones generales del próximo mes de noviembre. Usted es una persona que ha estado relacionada con la Ley Promesa hasta cierto punto. Desde mi punto de vista lo considero un especialista que ha manejado el asunto de la Ley Promesa desde el día 1. Y lo primero que quisiera es que compartiera con nosotros cómo llega a posicionarse como abogado y a trabajar con el elemento Ley Promesa, Junta de Control Fiscal. Yo presido un bufete de abogados y abogadas que tiene oficinas en Ponce y en San Juan y que tiene una práctica significativa en el área de quiebras. Cuando se empezó a manejar el tema de la Ley Promesa en el Congreso, pues me percaté que esa ley iba a tener unas consecuencias dramáticas sobre Puerto Rico. Y como tengo este trasfondo sobre la ley de quiebra y el problema de Puerto Rico es uno financiero por impago, pues es una situación que me llamó mucho la atención, pero jamás me imaginé en ese momento, ¿verdad? Durante el proceso legislativo, que la ley promesa iba a ser tan abarcadora y tan agresiva en el menoscabo de las prerrogativas políticas y de derechos civiles y humanos de los puertorriqueños. Y ahí obviamente pues me dediqué a estudiar la ley. Soy coautor de un libro sobre la ley promesa y afortunadamente pues varias uniones de obreros, ¿verdad? Me reclutaron para que les apoyara en las gestiones de litigio en la sala de título 3 de la jueza Taylor Swain, y hemos radicado varios casos, algunos de los cuales han terminado y otros que están todavía vigentes y que tienen que ver mucho con el futuro financiero, económico y social de Puerto Rico. Específicamente, la pregunta que nos hicimos para tener esta conversación con usted fue no escuchar de alguna manera de el liderato de los dos partidos que van a primarias, que son los partidos de mayoría del país, el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático, específicamente cuáles son sus posiciones con relación sobre todo a la organización de la Junta de Control Fiscal y lo que se ha venido venteando con lo que podría ser una enmienda a la Ley Promesa y que tocaría la composición o recomposición de la Junta de Control Fiscal. Yo le pregunto, ¿usted tiene claro qué piensa cada uno de los candidatos a mente, lo que ha dicho Carmen Yulín Cruz de que la deuda es impagable? Eduardo Batia cree en pagar la deuda, pero con unas condiciones y unos cambios incluso a la Ley Promesa y a la composición de la Junta.
El Partido Nuevo Progresista parece estar bastante silente. La gobernadora no ha dicho. Y el candidato Pedro Pierluisi, pues se ubica básicamente donde está la ley promesa ahora mismo. Fue uno de las personas que lo apoyó y que cabildeó en Washington para que culminara en lo que culminó. Usted está claro, como especialista desde el día 1, atendiendo esa ley, de lo que piensan esos candidatos y de lo que han dicho, ¿qué opina? Bueno, Carmen Enid, desafortunadamente el debate sobre el futuro de Puerto Rico bajo la Junta de Control Fiscal ha estado marginado por muchas de las circunstancias que nos han estado ocurriendo, ¿verdad? Como la cuestión de los terremotos y ahora la pandemia, pero me parece que hay mucho que mejorar en términos de tener un debate franco, directo, de parte de los candidatos, ya sea para las posiciones electivas en las primarias o eventualmente para las elecciones generales, porque actualmente bajo la ley promesa, esos candidatos que se están pues, matando entre sí para acceder a los puestos políticos, pues van a acceder a unas posiciones sobre las cuales no tienen los poderes que se supone que tengan para poder gestionar y gerenciar la política pública en Puerto Rico. La ley promesa acabó con el gobierno democrático local porque estableció una junta de control fiscal de 7 miembros por los cuales nadie votó y que son los que deciden todas las políticas fiscales y el presupuesto. En Puerto Rico ya la jueza Taylor Swain ha validado la mayor amplitud de estos poderes, tanto así que la legislatura no puede cambiar las partidas presupuestarias, la gobernadora no puede hacer modificaciones en el presupuesto sin la autorización de la Junta y por ende, si no tienen permiso, ninguna de las propuestas que estos candidatos están haciendo a los fines de resultar favorecidos por el voto en las primarias y en las elecciones, tienen cabida si la Junta no consiente. Así que las elecciones de Puerto Rico en noviembre serán inoficiosas si realmente se escoge a unos candidatos que lo que van a hacer es someterse a los dictámenes de la Junta. Hasta ahora, ninguno de los candidatos, ni siquiera Carmen Yulín, ha dicho cómo es que va a lidiar con el asunto de la Junta de Control Fiscal en términos de cómo es que va a sacar la Junta. Porque hasta ahora van 4 años de la función de la Junta. La situación económica no ha mejorado. Ni siquiera se han conseguido que se emitan los estados financieros. Se están haciendo promesas de pago a los acreedores que no se van a poder cumplir. Los augurios de los expertos es que eventualmente Puerto Rico va a caer en otro impago. Y el problema político de Puerto Rico permanece. Por ende, a mí me parece que el electorado puertorriqueño no solamente tiene que exigirle a los candidatos a que se expresen puntualmente sobre qué es lo que están pensando sobre cómo lidiar con la Junta, sino que deben votar exclusivamente por los candidatos que tengan un plan para sacar la Junta de Control Fiscal. Esto es un problema de derechos democráticos. No tenemos ningún tipo de control sobre las políticas fiscales y no tenemos control sobre los presupuestos. Y el político que no controla el presupuesto no gobierna, no tiene poder. Así que estamos en una situación totalmente antidemocrática. Mucha gente se queja de lo que pasa en otros países y no miran el techo de cristal que tienen aquí en Puerto Rico con una situación de una junta dictatorial que está haciendo todo lo que les viene en gana a ellos a base de unas filosofías ya rancias del neoliberalismo que no han funcionado en ninguna parte y que están queriendo implantar aquí para detrimento del pueblo de Puerto Rico y de nuestras perspectivas económicas. Usted estamos hablando de cara a la primaria porque es lo que tenemos de frente el próximo domingo, pero no podemos dejar fuera a los dos partidos políticos que pretenden ir a las elecciones generales, que un poco hablan de lo mismo, lo que yo acá he llamado una visión bastante populista del discurso de comunicación política, hablándole a las personas sobre la Junta, porque como usted dice, la misma Carmen Yulín Cruz dice que hay que sacar la Junta, pero no establece un plan. El Partido Independentista tampoco establece un plan y el Movimiento Victoria Ciudadana mucho menos. Se quedan en el lema de la Junta hay que sacarla. ¿Cuál usted creería que son los mecanismos, o por lo menos
los planteamientos iniciales para desarrollar un plan para sacar la Junta? Mira, Carmen Ení, hay dos frentes principales. El frente de los litigios, que hay algunos litigios que están todavía planteando la inconstitucionalidad de la ley promesa, que están siendo tramitados por uniones obreras particularmente, y está el frente político. En el frente político hay muchas áreas en las cuales se podría trabajar en un gobierno nuevo en enero. Número uno, hay que crear una crisis en términos de funcionamiento de la Junta, y el gobierno tiene la potestad de decir que aunque la ley promesa dice que vamos a financiar todas sus operaciones, le vamos a quitar los fondos, punto. Y eso va a generar entonces un litigio. ¿Cuál es el litigio que sería? Bueno, la Junta va a demandar al gobierno para que siga sufragando los gastos, pero ahí el gobierno puede presentar argumentos sobre la constitucionalidad de la Junta y puede entonces plantear la Junta es ilegal porque privó a los puertorriqueños de la gobernanza local democrática, y que es el planteamiento que hizo la jueza Sotomayor en la opinión concurrente en el caso de Lutier en el Tribunal Supremo, de que ella se pregunta cómo es posible que Estados Unidos le da un gobierno democrático a los puertorriqueños que son ciudadanos americanos y luego se lo quita. Claro. Ese punto se está planteando en el tribunal y está ante el primer circuito en Boston por los obreros del Fondo del Seguro del Estado, que tengo el honor de representar. Sin embargo, la jueza Taylor Swain desestimó ese caso porque entiende que los obreros no tienen standing, pero el gobierno sí tendría standing. El gobierno podría decir, mire, esto me está afectando a mí, me impide gobernar el país y por ende yo tengo derecho a cuestionar la constitucionalidad de promesa. Pero además de eso, hay la opción política de ir al Congreso y decir, mire, esto no está funcionando, esto nos va a llevar a la miseria, esto no ha logrado los objetivos mínimos, los compromisos que se están haciendo parten de unas realidades diferentes a lo que estamos viviendo día a día aquí. O sea, que hay que articular una respuesta de las diferentes dimensiones que existen para que el Congreso tenga que mirar este asunto desde otra perspectiva. A mí me parece que Puerto Rico necesita un mecanismo para el ajuste de las deudas, pero no necesariamente es mediante el proceso de exprimir al pueblo de Puerto Rico para sacar el último centavo como si fuera una gota de sangre para poder pagar a los bonistas. Puede haber un proceso de Estados Unidos a asumir la deuda, puede haber un proceso de una ley de quiebra sin tener junta de control fiscal. En Estados Unidos el capítulo 9 de la ley de quiebra, claro, bajo el cual nosotros no cualificamos, tiene esa opción, y también puede haber un asunto de resolución final del problema político de Puerto Rico y del estatus para que Puerto Rico pueda, obviamente, descolonizarse conforme al ordenamiento internacional, salir de la cláusula territorial y dentro de ese proceso establecer los mecanismos para ajustar la deuda, pagar la deuda o eximir a Puerto Rico de esa deuda. Así que si Rico no se mueve excesivamente en el Congreso, nada de esto va a pasar y las predicciones más tétricas sobre el futuro que nos espera bajo la Junta de Control Fiscal no liberal, pues se va a cumplir. Supongamos que ese plan se ejecuta. ¿Qué posibilidades hay de que la Junta vaya donde la jueza Taylor Swain y pida, por ejemplo, que encuentre al gobierno de Puerto Rico en desacato de lo que es las órdenes del tribunal, que han sido todas avaladas? O sea, la jueza ha avalado todo el tiempo la posición de la Junta de que son los que mandan, por decirlo de alguna manera. ¿Tendría la capacidad la jueza Taylor Swain de en efecto lograrlo, y el representante del gobierno de Puerto Rico, que fue el que dio la orden de se acabó, no le vamos a pagar los gastos, sea encontrado incurso en desacato e incluso pueda pagar con su libertad, porque usted sabe que así son los procedimientos en el tribunal? Eso es una posibilidad real en términos procesales. Al final de un largo camino, porque como dije, la Junta no tiene ejército, no tiene alguaciles, tiene que ir al tribunal. Claro. Cuando la Junta vaya al tribunal para lograr una orden que luego los alguaciles del tribunal ejecuten contra los funcionarios que estén incumpliendo con el mandato de la ley, lo que hace el gobierno es presentar una defensa afirmativa.
mira, en realidad no estoy cumpliendo, esa es mi determinación, no voy a cumplir, pero no cumplo porque la ley es inconstitucional. Y estos son los argumentos por los cuales la ley es inconstitucional. Y el principal es que se le ha privado a los puertorriqueños y al gobierno de los más básicos derechos políticos y humanos, que están no solamente protegidos por la Constitución Federal, sino también por el derecho internacional. Y tendría la jueza que adjudicar esa defensa en términos sustantivos, que luego eso tendría que ser apelado, la parte que quede insatisfecha con el dictamen de la jueza, digamos que sea el gobierno de Puerto Rico, tiene la opción de ir al primer circuito, hacer el planteamiento, y luego de ahí se puede ir al Tribunal Supremo. Al final de esa larga jornada, que puede durar 1 año y medio o hasta 2 años, pues entonces sería final y firme una orden que si el resultado es que los puertorriqueños no tenemos derechos democráticos y que no importa que no tengamos derechos democráticos, fíjate lo absurdo que suena esto. Claro. Para que vaya alguien preso habría que resolver que los puertorriqueños pues son meras cosas, que somos como si signos e incidentes de la esclavitud, consecuencias de la esclavitud. Pues tú no tienes derechos políticos, no me los puedes reclamar y no nos importa. Así que tendrías que cumplir a ciegas con la orden. Eso está difícil, Carmen. Y lo que pasa es que para que esa confrontación se dé, tiene que haber la voluntad política, que es lo que está faltando. Falta las ideas, no se han discutido las ideas y falta la voluntad política para poner en jaque a la Junta. La Junta sabe que es antidemocrática, algunos de sus miembros lo han aceptado. Falta que el tribunal lo reconozca. Es posible que en el caso que llevo de los obreros del Fondo de Seguro del Estado, finalmente el primer circuito nos dé la razón y diga que tenemos derecho a cuestionar la ley. Pero el gobierno sí lo tiene. De hecho, eso fue una de las preguntas que me hicieron en la argumentación oral. Me preguntaron que si yo entendía que el gobierno tenía standing para hacer este reclamo. Yo dije, claro que lo tiene. Lo tenemos los obreros que nos estamos perjudicando con la ley también. Pero esa voluntad que han tenido los médicos y empleados del Fondo de Seguro del Estado tiene que tenerlo el gobierno, y para que eso se dé, los candidatos que están haciendo promesas ahora tienen que articularlo sin lugar a dudas para que entonces los electores puedan escoger los mejores candidatos ante la situación que estamos viviendo. Claro. El país está inmerso en una crisis precisamente, como usted decía en principio. Esta discusión no se ha dado, por lo menos no sé hasta qué punto, el desinterés de los mismos candidatos de hablar sobre el tema, porque parecería, como dice el colega periodista Juan Hernández, que es un palito embarrado por las dos puntas. Pero el país tiene esa crisis que no solamente lo deja la crisis económica, sabemos de una quiebra, ley promesa, Junta de Control Fiscal, huracán María, terremotos, pandemia, una gobernabilidad cuestionada desde el día 1 en que esta administración asumió el poder en el 2017. Es decir, la canasta de los puertorriqueños y de los ciudadanos que viven en este país está bastante llena, con situaciones que vienen de ese problema estructural, pero que terminan en la mesa y en la casa de la gente, en la cotidianidad. ¿Tendrá alguna resonancia una discusión como esta, que es mucho más profunda, ¿verdad? De decirle a la gente, pero además de todo lo profundo que puede ser, de que haya un plan estructurado desde el derecho político, desde el punto específico del derecho como usted lo trae, e ir al tribunal? ¿Alguna posibilidad de que la gente sienta que eso tiene esperanza? Porque mira, Carmen Enid, sí. Es súper complejo. Sí, mira, están de los políticos que están en las primarias ahora, ¿verdad? Y que pues, sabremos cuáles son los que sobreviven para las elecciones. Están los que quieren cumplir con la ley promesa, que ahí está Pierluisi y Batia, porque dicen que así se va a la Junta más rápido, y eso es falso, y te lo voy a explicar en unos minutos. Y están los que dicen que nos oponemos, que han hecho algo en esa oposición. Carmen Yulín ha comparecido a la Corte de Título 3 con diferentes reclamos. Juan Dalmau ha radicado proyectos de ley en la legislatura que no le han dado paso, pero por ejemplo él tiene un proyecto para que no se le asignen fondos a la Junta. Pero de ahí
a que se articule algo con probabilidades de éxito que anime a este pueblo, ¿verdad? A, a entender la situación y a apoyar esas iniciativas, que todavía falta mucho, porque hace falta una educación Claro. sobre el impacto que tiene la ley promesa. Ujú. En términos generales, el pueblo ha comprendido que la Junta no vino a resolver ninguno de sus problemas concretos, pero tampoco se ha motivado a luchar y a oponerse abiertamente a la Junta como lo ha hecho en otras instancias. Pues tuvimos el verano del año pasado, ¿verdad? Claro. Donde hubo una reacción espectacular en contra de Ricardo Rosselló. Todavía el pueblo no ha identificado a la Junta desde esa perspectiva de que hay que tirarse a la calle y hay que apoyar a la gente que está en contra de la Junta y que está haciendo cosas concretas. Sin embargo, es porque todavía las medidas de austeridad que la Junta tiene en sus planes no han empezado a implantarse rigurosamente. Está, por ejemplo, el asunto del recorte de las pensiones. Ujú. Eso va a venir cuando se sepa cuándo es que van a someter el nuevo plan de ajuste de deuda. Sabes que la Junta anunció que en septiembre estarían diciendo si van a establecer el itinerario del plan de ajuste de deuda, si es el mismo plan de ajuste de deuda o es otro plan de ajuste de deuda nuevo. Anunciaron lo mismo en cuanto a la Autoridad de Energía Eléctrica, pero cuando ya eso se concretice, pues el pueblo va a saber específicamente cómo esto le está afectando. El pueblo está viendo que muchas de las medidas de alivio que está sometiendo, por ejemplo, la gobernadora Wanda Vázquez, la Junta se las está vetando. Eso todavía no ha llegado a la anulación. La última que se anuló fue la ley 29, pero hay varias leyes que están entredicho por la Junta y que la gobernadora está tratando de defender, y hay algunas leyes que acaba de firmar la gobernadora que también la Junta se está oponiendo. Ujú. El pueblo va a ir madurando cómo es que en realidad funciona el gobierno de Puerto Rico y la Junta, y se va a dar cuenta que la Junta no tiene ninguna contemplación a la hora de impedir, bloquear medidas que son de apoyo y de alivio al pueblo de Puerto Rico. Así que yo creo que eso va a ir madurando. El otro evento que va a hacer que el pueblo madure hacia identificar que la Junta es el enemigo y que hay que tratar de lidiar con ella para sacarla, es cuando vengan los aumentos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Este contrato de Luma, que es un contrato de privatización prácticamente completa de la autoridad, menos la generación, va a traer un aumento de la tarifa a principios del año que viene. El plan de ajuste de deuda, que todavía la Junta sigue defendiendo, aunque dice que no está segura si lo va a sostener, pero todavía lo defiende, establece un aumento de hasta 4.6 centavos por kilovatio hora. El doctor Héctor Cordero Guzmán ha identificado que eso podría representar en el 20% de la gente más pobre, de las familias más pobres, hasta el 35% del presupuesto familiar. Imagínate tú que tú tengas que invertir en energía eléctrica el 35% de tu presupuesto familiar. O sea, eso va a crear unas condiciones de precariedad y de miseria en un gran sector de la población, y que va a coagular entonces un sentimiento de que la Junta tiene que irse del país. Esos son decisiones políticas que toma la Junta, porque hay otras alternativas para no aumentar la energía eléctrica, hay otras alternativas a la privatización, y por eso es que creo que el debate no ha madurado en la dirección de que el pueblo esté involucrado día a día en la lucha contra la Junta, pero va a llegar, porque vamos a tener la situación en que le va a tocar directamente al bolsillo de todos y todas las puertorriqueñas. Sobre todo a la calidad de vida, ¿no? Por supuesto, la calidad de vida, estamos viendo cómo la respuesta a la pandemia es insuficiente por las gestiones del gobierno, pero también porque la Junta tiene cerca de 8,000 millones de dólares en ahorros para los bonistas y que no quiere liberar para ayudar a los pequeños y medianos negocios. Mira, esto de las consecuencias de la pandemia en términos económicos, los daños podrían ser incalculables. La cantidad de negocios que no vuelvan a abrir porque no han podido sufragar sus gastos operacionales mínimos es enorme. En Estados Unidos ya se calcula que han cerrado más de 15,000 restaurantes, cerrados no temporalmente, permanentemente. Y en ese sentido, cuando salgamos de la pandemia y veamos cuáles fueron las consecuencias económicas, nos vamos a percatar de que nada que haga la Junta con su visión
de austeridad, su filosofía neoliberal de austeridad, va a sacarnos del problema y vamos a tener que entonces articular una respuesta a la ocupación y el poder de la Junta para entonces poder gestionar nuestro futuro y establecer medidas diferentes que ayuden al pueblo a recuperarse de toda esta situación. Licenciado, ¿el caso del Fondo del Seguro del Estado está sometido ante el apelativo o todavía quedan respuestas? Sí, no, ya se sometió todos los argumentos y los alegatos y ya se argumentó el lunes pasado. Lo Okay. argumentamos vía videoconferencia en proceso contemporáneo, ¿verdad? Claro. Y muy interesante. Y eso está ahora sujeto a que los jueces pues ejerzan su deber de tomar una decisión. ¿Y Y cuando en el panel del apelativo está el juez Torruella? no está el juez Torruella, Ahí no. está. Está en otro panel de un caso similar, Ajá, que es el caso de Cofina, ajá. que lleva el licenciado Roberto Maldonado, que es el caso de Pinto Lugo, donde se impugna la legalidad del acuerdo de Cofina. Ah, Pero en realidad eso es para invalidar las acciones de la Junta en relación al acuerdo de Cofina. El caso de los empleados y médicos del Fondo del Seguro del Estado es plantear que la ley promesa es inconstitucional porque viola todos los derechos políticos y humanos de los puertorriqueños, que aún bajo la cláusula territorial se supone que nos cobijen y uh-huh. que el eliminar la franquicia electoral de los puertorriqueños, disminuir los derechos democráticos, es inconstitucional. Y eso es lo que tiene que resolver. La jueza Taylor Swain no entró en la parte sustantiva de los planteamientos. La jueza dijo, los obreros del fondo no tienen No standing. tienen standing, exacto. A pesar de que los obreros de Lutier tienen standing para todo, pues los del fondo no tienen standing sin haber articulado una distinción. Los obreros del fondo son parte de una corporación pública que es una corporación abarcada por el plan fiscal, una corporación abarcada por el plan de ajuste de deuda. Han sufrido los recortes de las leyes de austeridad, los recortes que se incorporaron en los planes fiscales les afectan, son acreedores de los casos de título 3 y son acreedores también del sistema de retiro. Así que por todos lados, los obreros del Fondo del Seguro del Estado están asediados por la ley promesa y sin embargo la jueza no reconoció eso y resolvió que no tenían standing. Nosotros estamos confiados de que el circuito va a encontrar que tenemos standing. El caso se devolvería a Exacto. la jueza Taylor Swain para que ella entonces lo adjudique en sus méritos. Para que lo adjudiquen sus méritos y a saber si tienen que volver al apelativo. Definitivamente, sabemos que esto es una lucha en los tribunales del imperio. Los intereses de la cláusula territorial y del Congreso han sido defendidos ferozmente por el Tribunal Supremo y eso vincula a los otros tribunales. Pero eventualmente, pues tienen que enfrentar el issue. Y si Claro. ellos quieren resolver que los puertorriqueños somos como si fuéramos propiedad de los Estados Unidos y que por ende no tenemos derechos, pues que lo digan, porque así vamos a entender mejor la situación de la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos. Claro. Nunca me distade que estemos ante una lucha tan desigual, porque el pronunciamiento que ellos hagan en cuanto a los derechos políticos de los puertorriqueños es importante para que los puertorriqueños nos entendamos en la relación colonial. Puerto Rico no es el mismo país después del caso de Sánchez Valle, que desenmascaró el Estado colonial del Estado Libre Asociado. Así que mientras más los tribunales se tengan que expresar sobre cómo es la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos, más conciencia gana este pueblo sobre las medidas que tiene que tomar para salir de esa relación. Licenciado, le agradecemos mucho su participación en este proyecto especial de cara a la primaria y bueno, y estaremos atentos a las resoluciones de esos casos. Déjenos saber siempre por dónde andan, porque me parece que este es uno de los temas de cara a las elecciones más importantes que hay que seguir insistiendo. Gracias siempre por contar con Bonita Radio y por compartir su conocimiento con nosotros. Siempre estoy agradecido de que me permitan expresarme en este importante espacio y seguiremos al habla. Muy bien, que la pase muy bien. Gracias. Bueno, escucharon al licenciado Rolando Emanueli. Importante ha sido este análisis y ustedes no se despeguen de la cobertura especial de Bonita Radio todos los días a las 8 de la noche hasta el sábado 8 de agosto. Éxito y nos vemos pronto.